Estudiantes, muy buenas noches. El tema de hoy es sobre la coherencia, cohesión y precisión del ensayo, que también está presente en todos los textos. En un minuto comenzamos la clase. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente dos elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. Entonces, la coherencia. Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Pues si puedes responder a la pregunta de qué se trató lo que leí, entonces sí había coherencia en el texto. Tenemos coherencia global, que se observa cuando a lo largo de todo un texto, ya sea 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso, y una coherencia local, que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. ¿Y qué es la cohesión? Pues es una propiedad también fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como al conjunto de estos. La cohesión del texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. La cohesión facilita la comprensión del texto. Funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Vamos a utilizar recursos tales como pronombres, artículos, conjunciones, conectores, etc., que van a ayudar a relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Los principales mecanismos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, la reiteración y la conjunción. Las relaciones de referencia se dan a través del uso de pronombres personales y posesivos, de pronombres y adverbios demostrativos, de artículos o de comparaciones. Una sustitución se utiliza para evitar la repetición de un tema en particular, y el sustituto tiene la misma categoría que el presupuesto con el que se enlaza. La elipsis consiste básicamente en suprimir por completo una información cuya existencia se presume contextualmente. Es una especie de depurativo del texto, es decir, que lo limpia de la redundancia. La reiteración consiste en la repetición de un término a lo largo del texto con el fin de enfatizar alguna idea. Esta reiteración se puede dar de forma idéntica, repitiendo, de forma similar, usando sinónimos, o de forma parcial, usando generalidades o hiperónimos. La conjunción básicamente son cohesionantes porque permiten interrelacionar las premisas. Existen 4 tipos básicos. Las aditivas, como además, por otra parte, por otro lado. Las temporales, como después, antes, a continuación. Las causales, como a causa de ello, pues o porque.
y las adversativas como pero, sin embargo o no obstante. En resumen, la cohesión hace que el texto tenga relación entre sí y la coherencia hace que tenga sentido. Espero que te haya quedado más claro la cohesión y la coherencia. Gracias por ver. Bye. Tal como nos decía el video, ¿sí? La coherencia y cohesión son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de redactar, ¿sí?, mi ensayo. No solamente en mi ensayo, en cualquier tipo de texto debemos de mantener o tener en cuenta la coherencia y cohesión, que son elementos, ¿sí? Son elementos que van a estar presentes siempre al momento de yo querer redactar una información. La coherencia, ya les voy a compartir pantalla del material. La coherencia del texto viene a ser ese aspecto claro, preciso que yo tengo para que el lector pueda comprender, ¿sí? Comprender todo el texto. Si mi texto, si mi información no es comprensible, ¿sí? Si el lector no puede comprender el tema central de lo que yo he expuesto, podría decir entonces que mi texto no es coherente, no es coherente entre sí. ¿Por qué no es coherente? Porque está estructurado de una forma en la que yo no, como lector, no puedo identificar su tema central. Al yo no poder identificar este tema central, ¿sí?, lamentablemente hace que mi texto no sea pertinente para que las personas lo puedan leer. Entonces, ¿qué características debe de cumplir un texto en sí? ¿Sí? Un texto, para que sea considerado coherente, ¿sí?, debe de exponer el tema de una manera en la que el lector comprenda todo lo que yo he expuesto, ¿sí? Todo lo que yo he expuesto textualmente. Ahora, de manera general, la coherencia y cohesión vienen a ser propiedades textuales, ¿sí?, que convierten en un texto servible a un conjunto de enunciados que yo tengo y dispongo. Recordando clases anteriores, recordando lo que hemos ya visto, los tipos de enunciado, todos los enunciados que yo tenga, forman parte de todo lo que yo vaya a decir durante un tema, durante mi texto. ¿En base a qué? En base a un tema, en base a una idea central, en base a mi tesis. Mi tesis viene a ser ¿qué? La posición que yo tomo como autor sobre un tema definido. Y aquí vienen las principales características o lo que es ya una coherencia en el texto, ¿sí? Cuando hablo de una coherencia en el texto, obviamente doy amplitud también a la coherencia del ensayo, porque viene a ser un texto, ¿sí? En todo texto debe de haber coherencia. La coherencia viene a ser una propiedad textual en la que los enunciados que yo tengo van a formar parte de una misma realidad.
Es decir, que lo que yo exponga no va a ser algo distinto a mi realidad inmediata, es decir, distinto a una realidad objetiva. Yo no voy a inventarme nada. Yo escribo algo de lo que sé. Cuando yo presento un texto, debe de presentarse con coherencia. Cuando yo presento el texto, ¿cómo identifico que está centrado? ¿Cómo identifico que tiene coherencia? Porque todo el enunciado va a estar centrado en el tema. Responde al conocimiento del mundo que nosotros tenemos. Va a aportar nueva información cada enunciado que yo tengo. Y sobre todo, ¿sí? Va a referirse, va a hacer referencia al tema en común. Todos esos enunciados que aportan información nueva, aclaran información, o yo doy mi posición y explico mi posición en esos temas, tienen que hacer referencia al tema común. Por tanto, yo puedo decir que la coherencia viene a ser una cualidad de todos los textos para tener una entidad semántica unitaria. Es decir, una entidad de significado único, en la cual yo voy a poder establecer un orden específico en la estructura y en la secuencia que yo voy a darle durante mi exposición del tema. Cuando yo me refiero a una exposición del tema, obviamente me estoy refiriendo al alcance argumentativo que tendrá mi ensayo, en este caso mi texto. A lo largo de todo el texto, cuando nosotros recordemos clases pasadas, ¿sí? Ideas principales, ideas secundarias del texto, yo estas ideas principales y estas ideas secundarias deben de vincularse de manera lógica y eficaz, precisa, de lo que yo vaya a tratar en el tema general, ¿sí? En mi tesis, en mi título del ensayo, en mi título del texto. Eso haciendo que el lector, ¿sí? Quien vaya a leer mi texto, entienda el significado general, el significado global de mi texto. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué quiero yo decir? Si el texto es coherente, el lector va a comprender el texto. Si el texto no es comprendible, entonces no podrá el lector analizar ese texto por más habilidad que tenga, ¿cierto? Por más habilidad que se tenga. No va a poder comprender ese texto, no lo va a poder analizar si mi texto no tiene una lógica, no es lógico, ¿cierto? Ahora, ¿qué características debe de cumplir un texto para ser coherente? En principio, una progresión temática, es decir, que el texto debe ser estructurado en una secuencia progresiva de la información. Cuando yo hablo de una secuencia progresiva, ¿sí? Me refiero a que yo tendré un tema general y una tesis, que es una posición que yo tengo como autor respecto a ese tema, y voy a desarrollar mi tesis con ideas principales, ideas secundarias respecto a esa tesis, respecto a ese tema. Es decir, voy en orden, en secuencia, ¿sí? Lo que yo veo más relevante lo pongo al principio, lo menos esencial durante el desarrollo y al final pues concluyo con todas las ideas que son también fuertes. Entonces yo voy a jerarquizando esa información y con esa jerarquía de información doy una progresión semántica, una progresión temática, que sea progresivo, sea un progreso. Si yo estoy hablando de la estructura ósea, por ejemplo, de los huesos, no me voy a saltar a los órganos y luego otra vez
explico de la estructura ósea. No, si es que mi tema de ensayo es ese. No. Termino de explicar un tema, abriré un subtema y explicaré ahora sí el siguiente subtema. Y así sucesivamente, progresivamente. No voy a hablar de una cosa y luego me salto a otra y así sucesivamente. No, primero hablo de una cosa, luego de otra y luego de otra. En secuencia, ¿sí? Progresivamente lo que yo tenga en cuenta, lo que yo vaya a hacer. La regla de no contradicción. Un texto es coherente, ¿sí? Cuando yo afirmo una cosa, pero yo luego no me voy a contradecir. Si en un principio estoy diciendo el cielo es rojo, yo no voy a poner en el cuarto párrafo, no, el cielo puede ser rojo o el cielo es azul, pero a veces rojo. No. Si yo al principio, mi tesis, mi tema es el cielo es rojo. Mi tesis viene a ser que el cielo es rojo. Sí, yo estoy afirmando, recuerden, la tesis puede aparecer en forma de pregunta o en forma afirmativa. Y digo, la tesis es, digo, el cielo es rojo. ¿Sí? Voy a dar explicaciones, voy a explicar en diferentes párrafos el porqué del cielo es rojo. Y si luego yo pongo que el cielo parece ser azul y no rojo, yo mismo me estoy contradiciendo a algo que yo ya he dicho en mi texto. Por tanto, mi tema o mi ensayo ya no sería coherente. No es coherente porque me estoy yo mismo contradiciendo, estoy contradiciendo esa información. Ya no es lógico. Entonces ya no cumple la regla de la no contradicción. Mi ensayo ya no es coherente. Le falta coherencia a mi texto. Entonces debo de repetir. Otra de las características para que un texto sea coherente es en el uso de nexos y conectores oracionales. Estos nexos o conectores vienen a ser estructuras gramaticales, ¿sí? Para unir una oración con otra. Lo que complementa a la cohesión, elementos cohesivos. Estos elementos que unen oraciones a nivel gramatical, ¿sí? Vienen a ser ya pequeñas palabras, puntos, comas, dos puntos, etcétera, ¿sí? Que hacen que dé un nexo entre estas ideas que yo tenga, entre estas oraciones, para que tenga una progresión temática todo lo que yo vaya diciendo. Porque caso contrario, no podré realizar ningún tipo de actividad respecto a mi tema si sea o no coherente. Ahora, tenemos dos tipos de coherencia. Una coherencia global y una coherencia local. Cuando yo me refiero a una coherencia global, es decir, que todo el texto gira alrededor del tema central. Si mi tema central es de la educación, yo todos los párrafos, la introducción, el desarrollo y las conclusiones, yo voy a hablar sobre educación, ¿sí? Un tema general de un tema específico que yo haya escogido de educación. Mi tema general será educación. Mi tema será que la educación de Ecuador es mejor que de Colombia, por ejemplo, o de Brasil, o de cualquier tema. Es mi tesis, mi posición. Y el resto de párrafos voy a hacer referidos sobre a mi tesis para defender mi postura y obviamente hablar del tema general, que es educación. El tema general es educación. Mi tesis es esa y yo voy a argumentar de mi tesis, pero manteniendo una secuencia en el tema general, en mi tema central. Si yo hago eso, mi texto tendrá una coherencia global en todo el texto. Si todo el texto habla de educación, perfecto, tiene una coherencia global. Pero para que tenga una coherencia global, también debe de cumplir una coherencia local. Caso contrario, no tendrá coherencia. Y la coherencia local, en cambio, se presenta en la relación que existe entre las ideas del texto más pequeño, sean los párrafos y oraciones. Por ejemplo, si les decía, el tema general es de educación, mi tesis yo la planteo, pero en el cuarto párrafo yo me estoy contradiciendo
o estoy hablando ya no de educación, sino de otro tema, ya mi texto pierde cierta coherencia global, tal vez, porque afecta ese párrafo a todo el texto, o no. A veces no afecta ese párrafo y tengo una buena secuencia narrativa y temática durante todo mi ensayo, ¿sí? Pero ese párrafo no lo entiendo. No se entiende qué quise decir. El segundo, el tercero y los demás párrafos entiendo lo que quiero decir sobre educación. Y concluye, y sé por qué concluye, pero ese párrafo en especial está mal escrito. No tiene coherencia en las oraciones. Tiene fallas en el aspecto de género y número de las oraciones, de los sustantivos, de los verbos. Entonces no tiene coherencia local. Es decir, que el párrafo de ahí no tiene coherencia, no es un texto servible, está mal escrito, no me dice nada, no puedo comprender yo como autor, no entiendo, como lector, no entiendo qué quiere decir el autor con ese texto, con ese párrafo en especial. Entonces ese texto tendrá una coherencia global porque al leer todo el texto, todo el contenido, yo entiendo la idea central, entiendo la tesis, entiendo por qué concluye de esa manera, pero no tendrá una coherencia local en el tercer o cuarto párrafo que yo como lector no he entendido qué quiere decir y nadie entiende porque está mal escrito o está mal propuesta la idea o no tiene conectores lógicos. Y entonces no tiene coherencia local. Coherencia global, de manera general, todo el texto se refiere a un tema específico, al tema general, a la tesis que yo tenga. La coherencia local viene a ser la coherencia que tiene cada párrafo, ¿no es cierto? Si el párrafo tiene una idea principal, luego una idea secundaria y luego un complemento, y si está en desorden, ya no tendría una coherencia local porque entonces no se entendería, no se comprendería de qué trata ese párrafo, solo ese párrafo, imagínense. Es una coherencia local. Ahora, los elementos cohesivos o la cohesión en el texto. Un texto, además, ¿sí? Además de ser coherente, debe de tener ciertos elementos que mantenga conectados esos enunciados o cohesionados entre sí. Que esos enunciados estén conectados, ¿sí? Entre sí. ¿Cómo conecto dos enunciados? ¿O cómo hago que dos enunciados sean coherentes y que tengan una secuencia narrativa? Tenga una relación gramatical correcta. Cuando tengo dos párrafos, dos elementos, son dos cortas ideas, ¿sí? Pero tiene una relación en su significado, me dice lo mismo o está desde el mismo enfoque, yo puedo unir esas ideas. Pero ¿cómo uno esas ideas? Con conectores textuales. Una de las principales indicios, la primera forma en la cual yo puedo hacer una cohesión, elementos cohesivos. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero conectar dos ideas que tienen en sí un mismo significado, ¿sí? En estos dos párrafos, por ejemplo. Son tres líneas. Yo quiero complementar todo esto en un solo párrafo. Pero y leo el contenido y veo que tiene una secuencia. Es decir, son dos ideas similares, pero yo quiero conectar esas dos ideas. Entonces yo voy a usar un conector textual. Un conector textual viene a ser un elemento cohesivo, vienen a ser elementos cohesivos que enlazan estas ideas. Por ejemplo, si yo quiero enlazar estas ideas, yo puedo usar uno de los conectores, por ejemplo, que es el también, coma. Luego de cada conector viene una coma, ¿sí? Y subo ese contenido. También se denomina.
porque forma parte del mismo enunciado, tiene la misma idea, lo voy a resaltar con colores distintos para que ustedes se puedan identificar. ¿Sí? El color verde es una de las enunciados, el color amarillo viene a ser el conector textual y el que está con color azul neón viene a ser el segundo enunciado. Es decir, dos enunciados conectados, entrelazados con un conector. Entonces, mi texto del ensayo, aparte de estar bien redactado, tiene elementos cohesivos. Entonces, si yo leo completamente el texto, digo, no, si es coherente. Tiene una coherencia local, porque este es un párrafo, ¿no es cierto? La coherencia local es de párrafo. Entonces, sí habla sobre específicamente, tiene relación entre las ideas, entiendo lo que me traté de decir, comprendo lo que dice el enunciado. Entonces, tiene coherencia. Aporta a todo el texto y con todo el texto leyendo habla sobre un mismo tema, la cohesión o la coherencia y la cohesión en el ensayo. Perfecto, entonces es un texto coherente a nivel global y a nivel local. Pero aparte de eso, yo veo que dentro de lo que ha escrito, tiene un conector textual también. ¿Cierto? También un conector textual. Entonces yo puedo decir que también tiene elementos cohesivos. Estos elementos cohesivos hacen, ¿sí?, que los textos sean diversos, hacen que los diversos puntos de vista que yo tenga en mi ensayo puedan ser entendidos mejor, ¿sí? Entonces, ¿la cohesión a qué se refiere? Se refiere a todos los recursos y procedimientos que yo tengo para poder establecer una correcta relación entre enunciados o ideas, entre oraciones, ¿sí? Para construir mi texto argumentativo, mi texto informativo, etcétera, ¿sí? Es decir, son esas palabras con las que las oraciones se van a mantener unidas con sus estructuras. Y con esta conexión que yo les doy a estas palabras, a estas oraciones, yo voy a poder establecer una coherencia en mi texto. Es decir, que para que un texto sea coherente, debe de prevalecer elementos cohesivos para que esa precisión, recordemos que la coherencia viene a ser la precisión textual de mi texto, para que tenga ese grado de precisión, debo de poner elementos cohesivos. Debe de prevalecer elementos cohesivos. Y con eso, la estructura de mi texto será correcta, ¿sí? Porque va a tener una unidad textual, ¿sí? Un buen funcionamiento de todas las microestructuras y macroestructuras textuales. Ahora, ¿qué debo de hacer o qué debo de poner para que mi texto sea, tenga elementos cohesivos y con estos elementos cohesivos sea coherente, sea preciso, ¿cierto? Primero, conectores textuales. Los conectores textuales se definen como nexos o elementos relacionados entre los enunciados, dependiendo de qué corresponda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos conectores textuales de asimismo, ¿sí? Tenemos conectores, por ejemplo, entonces, es decir, al contrario, se me ocurre, mejor dicho, sin embargo, a pesar de, entre otros, ¿sí? Entre otros. Hay una infinidad, hay muchísimos. Dependiendo lo que yo quiera proponer, dependiendo lo que yo quiera decir,
hay diversos tipos de conectores textuales, ¿sí? Hay para organizar el discurso, hay para introducir un tema, para añadir nuevas ideas, para aclarar hipótesis, para concluir un tema, para explicar mayormente un tema, ¿sí? Para dar consecución, es decir, eh, dar secuencia a una misma idea con otra, unir ideas, entrelazar dos ideas, ¿sí? Añadir una opinión personal, indicar causa-efecto, ¿sí? Por ejemplo, cuando quiero decir causa-efecto, me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando estoy dando a conocer que esa idea me lleva a otra en una conclusión definida. Entonces yo voy a tomar estos conectores textuales dentro de mi texto para que tenga esos elementos cohesivos y se pueda entender mejor. Las correferencias, ¿sí? Correferencias. Una referencia, ya sabíamos anteriormente cómo era, lo vimos con Mamá Zapa. ¿Sí? Las correferencias vienen a poner palabras, sinónimos, generalmente, reemplazando las que ya tengo puestas en mi texto con personas, sucesos, lugares, ideas, procesos. ¿Para evitar qué? Evitar que mi texto sea redundante, repetitivo. Y con eso yo puedo permitir una secuencia de significado. Por ejemplo, si estoy teniendo varias palabras que se repiten, cambio con algunos sinónimos, ciertas palabras, y entonces no se va a repetir durante todo el texto. Entonces mi texto ya tiene elementos cohesivos. ¿Qué elementos cohesivos? Sinónimos. No es repetitivo, no es redundante, porque si yo estoy todos los días, todo el texto, pues me estoy hablando de educación, y quiero referirme al estudiante, y digo en todo el texto, el estudiante, el estudiante, el estudiante, puedo usar sinónimos o otras palabras como se le denomina a un estudiante. Estudiante, decente, por ejemplo, alumno. Entonces va a tener una mejor secuencia de ese significado y en el uso de esas palabras. Y no será redundante mi tema. También la pronominización, que viene a ser la utilización de pronombres personales, pronombres posesivos, relativos, demostrativos, ese, mío, míos, tuyo, suyo y demás. ¿Para qué? Para evitar una reiteración entre las palabras. Lo mismo que decía anterior, ¿no? Esos son los elementos de coherencia y cohesión. Nota, la coherencia viene a ser la expresión de la organización que tenemos en el texto. Continuando, estamos ya por finalizar. Decíamos que la coherencia viene a ser esta expresión en la organización que posee un texto. Esta organización tiene que estar en secuencia con el tema general y con la tesis que yo tenga, ¿sí? Con la tesis que yo tenga. Y en base a eso, mis ideas principales, mis ideas secundarias van a tener relación secuencial. Voy a tener una relación secuencial durante todo el proceso. Yo voy a establecer mi texto en base al tema general y en base a mi tesis, a mi posición. Y la cohesión son recursos, ¿sí? Recursos que yo tengo que usar en las distintas partes del texto, sean frases, oraciones, párrafos, para que mi tema, todo mi tema, tenga coherencia. Es decir, el uno le ayuda al otro. La cohesión le ayuda a que mi texto sea coherente. Los elementos cohesivos ayudan a que mi texto sea coherente. Y con eso yo puedo decir que mi ensayo o cualquier tipo de texto en realidad es coherente y tiene elementos cohesivos. Elementos cohesivos están en la estructura, los conectores textuales mayormente y en la no repetición de palabras que suene redundante en mi texto, específicamente en esos aspectos más básicos. Para culminar, se presentará un pequeño video en lo que nos queda de tiempo para poder complementar nuestra clase. Y con eso finalizaríamos
por hoy. Y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia. Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún